Funciones en PHP. Las funciones son porciones de código definidos. Son códigos que pueden ser reutilizados en cualquier parte de alguna script. Y esto sirve entonces para modularizar nuestro código. Las funciones nos permiten entonces escribir menos, mejorar los tiempos y mantener ordenado el código, que sea entendible y mantenible. Mantenible ya que tenemos cualquier modificación la realizamos solamente en esa función. Bueno, ¿cómo se declara una función en PHP? Con la palabra function. Después va el nombre de la función y después se abren y se cierran paréntesis. Dentro de esos paréntesis se especifican los parámetros. En este caso, esta función se llama sumar, no recibe parámetros. El bloque, bueno, va encerrado, el bloque de la función encerrado entre el inicio de llaves y cierre de llaves. En este caso, se setea una variable resultado con el valor 10. Nada más, es lo que hace esta función. Sin retorno. No retorna nada y no recibe parámetros. Y acá viendo un ejemplo, funciones. Acá está la función, la misma. ¿Y cómo se invoca esa función? Para llamarlo o invocarla simplemente se usa el nombre, su nombre. Y se especifica obviamente los paréntesis de inicio y cierre y el punto y coma propio de instrucción o fin de instrucción de PHP. Con eso se invoca. En este caso simplemente la función lo que hace es solamente retornar o setear, quiero decir, la variable resultado con el valor 10, o sea, no hace más nada. Quisiéramos que muestre un resultado, bueno, hacemos un echo peso resultado, cosa que muestre aunque sea algo por pantalla. Venimos acá, ejecutamos y ahí está, muestra el 10 por lo menos. Bueno, esa es una función, definición de función y la invocación. En este caso sí, la función no recibe parámetros y tampoco retorna nada. Ahora, una función con retorno y que reciba parámetros también, todo junto. Bueno, acá la misma función, fíjense que se especifica entre los paréntesis separado por coma cada uno de los parámetros que pueda recibir. Puede recibir uno, no hay límite teórico en cuanto, creo, a los parámetros que pueda recibir, siempre y cuando separados por coma, ¿no? Acá en la variable entonces resultado, dentro de la función guardo el contenido o la suma de los dos parámetros recibidos, a más b. Y después acá encima esta función retorna. Para retornar valor a donde fue invocado se usa la instrucción return. Return y lo que querés devolver. En este caso devuelvo la variable resultado, que va a contener, bueno, la suma de los dos parámetros recibidos. La invocación o llamada, acá está. Creamos dos variables, x e y, con el valor 9 y 10 respectivamente. Luego la invocación llamamos a sumar y le pasamos los dos parámetros, x e y. Y hacemos un echo. ¿Por qué? Porque esta función sumar devuelve una variable resultado, devuelve un valor. Por lo tanto, para que lo muestre, bueno, podemos hacer ahí nomás en la misma función un echo. O si no, podremos asignarlo a alguna variable para poder trabajar con el resultado con otras operaciones, por ejemplo. Entonces acá en el ejemplo tenemos este archivo funciones con return, que es este mismo, sumar 2, bueno, se llama acá. Fíjense en este caso. La función se llama sumar 2, pero acá estoy invocando, acá más abajo, la función sumar, que no existe en este ámbito. Entonces esto me va a tirar un error. Vamos a ver, RAM, ejecutamos y ahí está. Un fatal error. Error fatal lo que hace es detener la ejecución de la script. No se puede, dice, llamada a función indefinida sumar. Claro, porque acá el error es que se llama sumar 2. En realidad, bueno, le voy a llamar, lo voy a renombrar a sumar. Y ahí andaría bien. Imprime el 19, que es el resultado de la suma que me devuelve la función, de los parámetros que yo le pase acá. 10 más 9, 19, y devuelve. Y gracias al echo, bueno, lo imprimo a lo que me devolvió la función. Si no, podría haber hecho una asignación para seguir operando después. En este caso decido mostrar el resultado que me devuelve
la llamada a la función sumar, al cual le paso, bueno, dos parámetros. Hay algunas funciones útiles para trabajar con parámetros, como para nombrarlas por ahora, después las usaremos. Func numargs es una función que devuelve el número de argumentos pasados a la función. O sea, si yo le pasé a la función 2 argumentos, 3 argumentos, bueno, este me devuelve el número ese. Func getArgs devuelve un argumento de la lista. O sea, dentro de una función de los parámetros que recibió, acá puedo indicar por parámetro cuál valor querés que me devuelve. El primer parámetro, el segundo parámetro, el tercero. FuncGetArgs devuelve una array copia de la lista de argumentos. O sea, devuelve en una array la lista de todos los parámetros que recibió la función. Bueno, estas son funciones útiles que se pueden, como para aplicar lo que es sobrecarga por ahí. Que no, en PHP no existe la sobrecarga de funciones. O sea, no puedo tener más de una función con el mismo nombre, pero que difiera, por ejemplo, en parámetros, en cantidad, cosa que en otros lenguajes tiene ese soporte. Pero eso se resuelve con esto también. Vamos al paso de parámetros por referencia, que es lo que es. Bueno, eso es en el caso de que los argumentos, por defecto, o sea, los parámetros que yo les paso a una función, por defecto son pasados por valor. ¿Qué quiere decir por valor? Que se realiza una copia del valor dentro de la función. Por lo tanto, no se cambia tampoco. Fuera de la función no afecta. Entonces, para permitir a una función modificar sus argumentos dentro de la función y que afecten afuera o desde donde se invocó y se pasó la variable en cuestión o el parámetro en cuestión, bueno, si quiero ese comportamiento, bueno, puedo usar el ampersand. El ampersand delante de la definición del parámetro en la función que recibe, ¿no? Acá, por ejemplo, acá creo una función agregar. ¿Qué ahí le agrego? Recibe un parámetro cadena y con este ampersand delante especifico que sea pasado por referencia. O sea que no se realiza una copia, sino que apuntan a al mismo valor. Por lo tanto, cualquier modificación de esta variable cadena dentro de la función va a afectar afuera, desde la llamada. Por ejemplo acá. Fíjense que acá se invoca. Acá tengo, bueno, una variable cadena o cat, que es una cadena, ¿no? Esto es una cadena con un espacio al final. Llamo al agregar. ¿Y el agregar qué hace? Le paso la variable cat. Como se pasó por referencia, quiere decir que apuntan al mismo valor. Por lo tanto, dentro de la función, ¿qué hago? Dentro de la función lo que hago es concatenar ese valor recibido. O sea, esto es una cadena y lo concatena y algo más. Y en el momento de imprimir, ¿qué va a imprimir? Va a imprimir esto es una cadena o esto es una cadena y algo más. Bueno, la segunda, imprime eso. Esto es una cadena y algo más. ¿Pero por qué? Porque fue pasado por referencia, gracias a esto. Si no hubiera definido esto, no. Si va a imprimir solamente esto es una cadena. ¿Pero por qué? Porque, bueno, porque se hace el pasaje por copia. O sea, si no estuviera el ampersand, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, parámetros por referencia, ejecutar, pero vamos a esto. Fíjense. Si no lo pasara por referencia, o sea, le saco el ampersand, me imprime eso. Esto es una cadena. Vamos a depurar para ver esto, cómo funciona. Vamos a habilitar la depuración. Vamos a ver cómo se depura en el NetBeans. Vamos a poner un punto de interrupción en la llamada, acá. Y ejecutamos este archivo en vez de en modo run, en modo debug.
Acá, bueno, si es la primera vez me aparece el firewall de Windows que le doy permiso. Ahí está, creo, está activado. Bueno, vengo acá. Los atajos de teclado son estas opciones. Le doy F8, paso por paso. Acá se declara la variable cadena. Cat vale, esto es una cadena. ¿Ven? Hasta ahí. Y pasando el mouse encima. Todas las opciones de depuración están acá. ¿Ven? F8 sería paso por paso. F7 paso por paso, pero si se cruza con un método o con una función, bueno, con F7 puedo depurar en esa función, que es lo que voy a apretar ahora. F7, el atajo de teclado, para depurar la función dentro de la función agregar. F7, bueno, cadena, ¿qué vale? Fíjense que recibe el valor, esto es una cadena. ¿Ven? Y acá lo concateno. Le doy F8 una vez. Y cadena, ¿qué vale? Esto es una cadena y algo más. Como fue pasado por valor, esta variable cadena dentro de la va a tener validez solamente dentro de la función y luego se destruye. O sea, esta variable cadena es particular o local a la función. Y este cat que estaba fuera está fuera, o sea, no interfiere. Son como dos variables diferentes, independientes cada uno. Entonces le doy F8. Imprime cat. A ver qué viene cat. Esto es una cadena, ¿ven? Ahora le doy F5 para que continúe normalmente, que sería el símbolo este. Ahora, ¿qué pasa si lo hubiera pasado por referencia acá, agregándole? Ahí no se realiza una copia, sino que apuntan al mismo valor. Dos variables que apuntan al mismo valor. Refresco esto. Punto de interrupción activado. F8. Acá cat vale, bueno, vale, esto es una cadena. Llamo la función. Depuro con F7, atajo de teclado, ¿no? O si no sería este icono. Estoy depurando dentro de la función. Cadena se recibió por referencia gracias al ampersand. Así que, fíjense, le doy F8. Y acá, termino la función. Y como fue paso por referencia, modificó también a esta variable. En realidad, los dos apuntaban a al mismo lugar. Por lo tanto, cat, acá fíjense que imprime. Esto es una cadena y algo más. Ese literal y algo más fue agregado dentro de una función por un parámetro, gracias a que se pasó el parámetro por referencia. ¿Ven? Y ahí le doy continuar normalmente y ahí me imprime. Ahí está, esto es una cadena y algo más. Bueno, acá me imprimió el acento mal porque, bueno, por la codificación, nada más. Eso después lo... Ahí está. Esto es una cadena y algo más. Entonces eso sería pasar por referencia. Tenemos pasar por referencia o pasar por valor, que es el valor, cómo se pasan por defecto los parámetros. Bien. Ahora los parámetros predeterminados, que serían los parámetros opcionales. Los argumentos o parámetros opcionales deben estar a la derecha de los argumentos no opcionales. Esa es la regla. ¿Cómo es? Entonces, ¿cómo se usa? Fíjense, dentro de la función, acá se recibe el parámetro y cómo se declara que sea opcional. Simplemente dándole algún valor. Por ejemplo, pesos tipo igual a capuchino. Al asignarle algún valor, ya es un parámetro opcional. ¿Cuál es la regla a seguir? Que si hubiera varios parámetros, bueno, los parámetros no opcionales tendrían que estar a la izquierda. Los no opcionales, los parámetros opcionales, o sea, tienen que estar o a la derecha de los argumentos no opcionales. Es lo mismo, o sea, lo último. Los parámetros opcionales tienen que estar como los últimos parámetros. Esa es la regla, básicamente. Y acá vamos a ver si tengo el ejemplo. Parámetros opcionales, sí, es el mismo ejemplo. Bien. Podemos poner un punto de interrupción para analizar esto. Lo pongo ahí.
Hay una opción acá, Tools Option, que la voy a deshabilitar dentro de PHP, que es para depurar, detener en la primera línea. Sirve para que cada vez que ejecute el modo depuración no se detenga en la primera línea de código PHP que encuentre, que es lo que me estaba haciendo ahora, sino que se detenga en los puntos de interrupción determinados por mí, ¿no? Por cada uno. En este caso acá. Bueno, entonces comienzo esto con la depuración. Le doy debug. Selecciono el archivo. Sí, debug. Me dice ya hay una sesión corriendo, ejecutándose, reiniciar. Bueno, sí, que se reinicie. Sería en este. Está como cargando, porque el punto está activado. Y fíjense en acá. Tenemos el punto de interrupción, acá el punto de ejecución. En el punto de interrupción estoy llamando a la función hacer café, que recibe un parámetro, fíjense, en opcional, que está definido como, si no lo indico, bueno, ese valor va a tomar por defecto cappuccino. Y después imprime hacer una taza de, bueno, del parámetro que venga. Primera invocación, llamo a la función hacer café y no le paso ningún parámetro. Por lo tanto, le doy F7 para depurar. Toma el parámetro opcional, el valor opcional, que es cappuccino. Entonces va a imprimir hacer una taza de cappuccino. Eso es lo que imprime la primera vez. En la segunda llamada le paso el valor null. ¿Qué pasa en ese caso? Le doy F7. Vamos a ver que contiene tipo. Tipo viene con el valor null, o sea, con el valor que le pase. En el caso de imprimirlo, bueno, null va a imprimir un vacío, o sea, nada. Entonces esto va a imprimir la segunda vez hacer una taza de y nada más. Le doy F8, acá le doy F7 para la tercera llamada, hacer café, y le paso expreso, le paso un valor. Doy F7 y acá tipo contiene, bueno, el parámetro que le pase, expreso. ¿Ven? El valor que le pase. Por lo tanto voy a imprimir hacer una taza de expreso. Entonces esos son el uso de los parámetros opcionales. Le doy F5 para que continúe y vemos que cómo se renderiza. Ahí está. Hacer una taza de cappuccino, en el primer caso. Ahí tomó cappuccino como valor opcional porque no le pasé ningún parámetro. ¿Ven? Después en el segundo hacer una taza de y nada más. Porque tipo, bueno, recibió la función el valor null, que no vale nada. Y en el tercer caso le pasé algo, sí, un literal, expreso. Por lo tanto, hacer una taza de expreso es lo que me imprimió. Bien, y eso fue el uso de los parámetros predeterminados o parámetros opcionales. Una buena manera de setear con algún valor por defecto si es que no le pasamos parámetros.